creo que hay 3 puntos que son muy preocupantes en la línea de perder la democracia, que son el sistema político que quedó consagrado en el borrador, que en términos súper simples tenemos 2 opciones, o lo que se escribió ahí en este borrador es que si el Congreso y el presidente, los dos son azules, el borrador abre la puerta para una tiranía, o sea, corta. Total. Si el Congreso y el presidente, que es la segunda opción del sistema político que quedó ahí, el Congreso es rojo y el presidente es azul, hay ingobernabilidad absoluta. Porque el borrador no se hace cargo del sistema electoral, no se hace cargo del sistema de partidos políticos, nada. Entonces, fragmentación, uno azul, el otro rojo, no se puede gobernar. O sea, esas son las alternativas que da el sistema político en simple del borrador. La segunda razón es lo que decía Axel, la politización del Poder Judicial, que ya ni siquiera es Poder Judicial, es sistemas de justicia, ¿no es cierto? O sea, lo hacen como subalterno, en una cosa terminológica, pero mucho más profunda. ¿Por qué? Porque se crea el Consejo para la Justicia, que está integrado no mayoritariamente por jueces, sino que por otras personas, elegidos también por el Congreso de Diputados. Entonces, se politiza la justicia, este Consejo puede nombrar y remover jueces. Entonces, nos imaginamos lo que va a pasar cuando exista un tribunal que falle en contra de los intereses políticos del gobierno de turno, del Parlamento, de quien sea. Y lo tercero que creo que es muy grave es esta separación antidemocrática que vulnera, en mi opinión, el principio de igualdad ante la ley, de consagrar ahí, escribirlo, la distinta categorización de ciudadanos. Entonces tenemos a los chilenos no indígenas y a los chilenos indígenas, o a los activistas del indigenismo en realidad, sí, ¿no es cierto?, como titulares de derechos colectivos, individuales, y que se manifiesta en el borrador casi en todas las normas. Y no estoy exagerando. O sea, no solamente tenemos la coexistencia de distintas naciones, esta plurinacionalidad, iba a decir algo que me acabo de arrepentir, esta cosa de la plurinacionalidad, ¿no es cierto?, muy, muy perjudicial porque nos va a separar. Las autonomías territoriales indígenas, que no sabemos cuáles son, dónde están, nada, sí, pero se consagran. Los cupos, escaños reservados para casi todos los órganos, todos los de representación popular, pero también en la institucionalidad del Estado. La propiedad. Hay una propiedad especial que goza de protección, que es la propiedad indígena, y que además se establece como mecanismo preferente de reparación la restitución de tierras. O sea, y así suma y sigue. En el capítulo de los derechos fundamentales, el 14% de las normas de derechos fundamentales se refieren expresamente a darle algún beneficio a estos activistas del indigenismo. O sea, a ver, yo creo que sistema político, un experimento, un desastre como quedó establecido acá, esta ciutiquería del bicameralismo asimétrico y del presidencialismo atenuado, que es un invento, un experimento que no existe en ninguna parte del mundo, que nos va a llevar al desastre, más la falta de independencia del Poder Judicial y la plurinacionalidad, yo creo que son la receta perfecta para el precipicio y para la miseria en nuestro país, para perder la democracia, por cierto. Y déjame agregar un punto a eso. Porque la mayoría de las normas que quedaron establecidas en la Constitución son modificables por simple mayoría. Eso era lo más importante, Axel. Entonces, claro, entonces vas a tener un asambleísmo, básicamente, donde una simple mayoría va a poder decir el Banco Central pasa a ser completamente dependiente del Ministerio de Hacienda. Y de como en Argentina. Pero porque se le ocurrió, a Baradit cuando está en el Congreso y un par de personas más como él. Entonces, eso es algo que no podemos correr el riesgo porque no nos olvidemos de una cosa, ¿eh? Y aquí voy a recordar el artículo que nadie leyó y que tuvo cero influencia, que escribimos con Hernán Brüchi sobre reflexiones sobre la cuestión constitucional. Y lo publicamos antes que empezara el proceso. El fin de las constituciones es la limitación del poder. Por eso a mí me impresiona el tipo de discusión que se da en Chile a veces, en todos los sectores, como si la Constitución fuera un vehículo que tendría que permitirle al poder intervenir y hacer lo más posible bajo esta creencia religiosa de que el poder del Estado, ¿cierto?, esta tolatría, nos va a mejorar a todos la calidad y nos va a elevar a un mayor grado de perfeccionamiento moral, económico y social. No. El Estado, que cumple un rol, obviamente, tiene que estar estrictamente limitado por la Constitución. Ese Paradis llamando, por favor. Censúrenlo. Entonces, no sería una novedad. Entonces, claro, cuando tú tienes la mayor cantidad de las normas, además sin Senado, ¿cierto?, que las puedes cambiar por una mayoría simple,
estás realmente abriéndole las puertas a lo que los liberales clásicos, Tocqueville y todos ellos siempre advirtieron sobre la tiranía de las mayorías, John Stuart Mill, etc. Tú tienes que limitar eso. ¿Puedo complementar? Silencio en los celulares, por favor. Sí, lo que dices, Axel, respecto de las mayorías simples con las que se aprueban las leyes, fíjate un ejemplo, pero en la libertad de emprendimiento, que se consagra así como un lindo titular, se tiene que limitar por ley, o se va a limitar por ley, y se estableció en la Constitución. Hoy día nosotros tenemos el resguardo de que las causales o las razones por las cuales la libertad de emprendimiento o de desarrollar cualquier actividad económica bajo la actual Constitución se tiene que limitar con ciertas y específicas causales. Aquí lo dejamos libre, entonces el legislador de turno, por simple mayoría, va a poder limitar, o sea, una libertad tan importante como la libertad de emprendimiento. Y respecto, que es súper grave, y el ejemplo que diste del Banco Central, fíjense que es una institución que estamos todos de acuerdo, que funciona bien, o funcionaba bien hasta, bueno, espero siga funcionando bien después del domingo, pero que también se consagra que es autónomo, pero el artículo 358 del borrador establece como una obligación, como un deber del Banco Central de fijarse en las orientaciones de la política económica del gobierno. Entonces también, ¿te fijáis? Ahí introduce el borrador. Me parece que dice, debe considerar, el debe ya dice que es una obligación. No, y además hay toda una extensión de las funciones, ¿cierto? A considerar el impacto ambiental y otras cosas de ese estilo. El empleo, el impacto ambiental. Claro, que en realidad el Banco Central lo que tendría que tener un mandato único, como es ahora, de estabilidad de precios. Eso es básicamente. Y yo les digo una cosa, o sea, suponte que la Constitución fuera perfecta. Así, el sueño, no sé, de James Madison, y lo tuviéramos hoy día para votar el referéndum el domingo, pero solo la norma sobre Banco Central quedara escrita de manera tal que tú la pudieras modificar con mayoría simple y además debilitándola, porque va a ser más fácil acusar a los consejeros y todo eso, solo eso ya es un golpe a la línea de flotación de la economía tan devastador que yo casi que pensaría en rechazarla, salvo que tuviera un consenso absoluto de arreglarlo después y no hubiera dudas al respecto. Pero los países latinoamericanos no podemos darnos el lujo de jugar con nuestros bancos centrales, porque eso es lo que le pasó a Argentina y están como están, y es lo que ha pasado históricamente en distintos países, por eso han dolarizado. Ecuador está dolarizado, El Salvador está dolarizado, Panamá está dolarizado, para poder deshacerse los bancos centrales, porque si no vivían en hiperinflación. Y la historia, si ustedes ven, monetaria chilena, es una historia de inflación crónica, de un promedio de 2 dígitos, cerca de 60-80% durante prácticamente todo el siglo XX. Llegó al 80% con Carlos Ibáñez del Campo, ¿cierto? Pero siempre está en el 40, el 50, el 60, entonces es desastroso para la gente más vulnerable. Y eso es lo que tiene hoy día en Argentina, 80% de inflación porque los políticos controlan el Banco Central. Y eso no podemos permitirlo. Y yo creo que la mayoría de los ciudadanos en este país se dieron cuenta que, como dice Rocío, lo que buscan no es lo que declararon originalmente. Y que también esta cosa de los derechos sociales que se están prometiendo en la Constitución es un fraude. Porque eso es como te lo venden, te vas a tener todo gratis, como decía no me acuerdo quién era, una ex constituyente, ¿quién era la que decía en televisión? Todos los colegios van a ser espectaculares. Los 100 indecisos fue la diputada... una diputada, sí. Camila Roja. Pero los 100 indecisos. Pero imagínate cómo puedes decir, cambiamos la Constitución, todos los colegios van a ser extraordinarios. No. O sea, era tan fácil, y llevamos 30 años quintuplicando el presupuesto de educación, teniendo a todos los asesores del mundo, debatiendo en el Parlamento qué reformas hacemos. ¿Por qué Bachelet, entonces, su segundo gobierno, en vez de hacer toda esa reforma que le costó tanto prestigio, tanto apoyo popular y todo, no llegó y cambió la Constitución, mandó una reforma para el artículo, para ponerlo en la Constitución? Si tenía mayoría en el Parlamento, entonces con eso habrían estado todos los colegios después, al día siguiente. Parece que era súper fácil. No, pero es un fraude. Y el mismo Nicolás Aguirre, ¿cierto?, que no se caracteriza por decir las cosas tal cual son, pero en este caso dijo en un minuto el que te está prometiendo que al día siguiente todos los derechos sociales se van a satisfacer, te está engañando. Y los están engañando. Yo creo que la gente se está dando cuenta de eso, ¿cierto? Por lo demás, termino con un punto. La Constitución actual, ¿cierto?, no tiene absolutamente ningún límite al gasto que puede hacer el Estado, el gobierno en materia de derechos sociales. Ninguno. Entonces es completamente falso que tú necesitas cambiar la Constitución para aumentar la plata de pensiones, de salud, de educación, etc. ¿Sabes cuál es el límite? La realidad. Sí. ¿Quién es? El economista callejero, aprovecho a recomendarlo para seguir lucrando. Las 15 elecciones. Es la realidad. No tenemos la plata para darle a todo el mundo todo lo que quisiéramos gratis.
Esa es la realidad. Y te quieren hacer pasar, ¿cierto?, la cuchufleta de que es por la Constitución. Y reformas a derechos sociales se han hecho Pero mucho. un montón, en educación, ¿no es cierto?, con la gratuidad de la educación superior, con la no selección en los colegios particulares subvencionados, ¿o no? Pero, por supuesto, y aparte, si tú ves el gasto social por persona Previsión. de Chile, por persona, el gasto social, desde el año 90 hasta el año 2015, más que se ha quintuplicado, cuadruplicado, quintuplicado. Entonces, cuando dice, y ha crecido a un ritmo mucho mayor el gasto estatal que la economía privada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y eso es sostenible? No, claro que no es sostenible. Porque ¿quién financia cada peso que gasta el fisco? Nosotros los que pagamos impuestos. Obvio. Si cuando dicen el Estado no paga nunca nada. No es cierto Camila Vallejo, ni Boric, ni ninguno de ellos los que saca la plata del bolsillo para pagar las cosas. No, de hecho ellos sacan la plata. De hecho, nosotros lo financiamos a ellos, exacto. Lo pagamos nosotros. Axel, a mí combinan con la chaqueta. en materia de derechos sociales en la convención igual me sorprendieron, porque yo entendía que esta era la publicidad del borrador entero. O sea, porque el sistema político igual es un poco más abstracto, sí. Tienes que estudiar un poco para entender primero qué es lo que es y después cómo quedó o cómo es actualmente o cuáles eran las teclas que tenías que tocar para que quedara mejor. Pero en derechos sociales todo el mundo entiende, porque además tenían que ver con las expectativas que la gente tenía. Sí. O sea, aquellos que de buena fe se manifestaron para tener cambio era porque en serio hay problemas en pensiones, ¿no es cierto? Porque no hubo colegisladores valientes que hicieran la reforma, ¿no es cierto? Y aumentáramos edad de jubilación, hiciéramos las cosas que hay que hacer para tener mayores pensiones. Bueno, y eran las cosas que las personas querían del nuevo texto constitucional. Entonces yo creí que iban a ser en esta publicidad engañosa o en este fraude, ¿no es cierto?, iban a ser un poco más sutiles. Pero a mí me sorprendieron porque cómo redactaron los derechos sociales todos con una letra chica que es enorme. O sea, lo vimos en vivienda, que fue un escándalo, ¿no es cierto?, porque rechazaron 20 veces el acceso a la vivienda propia. Lo vimos en pensiones, en seguridad social, porque rechazaron, eso es súper evidente, ¿no es cierto?, 20 veces que siguiéramos siendo dueños de los ahorros de los trabajadores. Y que fueran heredables. Claro, en salud, o sea, en salud fueron tan evidentes o tan burdos que dijeron, vamos a tener un organismo tipo FONASA. Yo me imagino que pensaban en otro nombre, digamos, eso va a quedar en la ley, pero en la Constitución quedó que un solo organismo estatal va a administrar todos los fondos de salud, sí. Toda la cotización obligatoria. Entonces, me sorprendieron porque dije, pucha, deberían haber sido un poquitito más avispados, ¿no es cierto?, más hábiles en justamente que aquello que las personas estaban esperando, al menos lo pusieran en forma un poco más indeterminada o ambigua, como para poder defender de que toda esta maravilla se iba a realizar el 5, ¿no es cierto?, después de aprobado el texto, pero fueron súper burdos. Encuentro que de verdad la letra chica fue tan grande que las personas igual en materia de derechos sociales se dieron cuenta al poco andar, y ahora más todavía porque se están interesando en leer y qué sé yo, que no van a cambiar nada. No, y aparte muchas veces ellos, ¿te acuerdas cuando Aradit dice, o fue Stingo, dice, ¿qué importa si que tengas propiedad o no sobre tus cosas? ¿O por qué la propiedad privada es tan importante? Claro. Después, pero por otro lado salían otros diciendo, nos acusaban de fake news. Yo mandé una carta al director del Mercurio hace un tiempo atrás, que dije, entonces pasa todo esto, resulta que hubo toda una campaña mediática para decir que yo estaba hablando fake news, y hoy día el mismo gobierno, los mismos partidos de la PRO están diciendo, efectivamente, Marcel ya dijo lo del precio justo, hay que aclararlo en una ley, Jackson reconoció que el precio justo no es el precio de mercado, y un montón de cosas que todos hemos dicho cuando se iban aprobando las normas y que nos decían, no, fake news es falso, cuando ahora ellos mismos, hasta cierto punto, porque tampoco 100% están reconociendo que no, vamos a tener que arreglarla, vamos a tener que reformarla, porque ya se dan por perdido, entonces no les queda más que ceder. Pero yo los encuentro de un nivel a la mayoría de quienes están del lado del apruebo y los convencionales que estuvieron en ese sector, de manipulación y de mentira, como nunca yo creo que se ha visto. Yo por lo menos no tengo memoria. O sea, ¿cómo pueden mentir de manera tan descarada? Eso es lo que a mí me impresiona. O sea, ¿cómo pueden decir, por ejemplo, que las propiedades el derecho a la vivienda está entregado en propiedad cuando literalmente la Constitución dice que es tenencia y no propiedad, y ellos rechazan las indicaciones, además, que sostienen o que defienden el derecho a propiedad? ¿Cómo pueden ser tan cara dura, digamos? Es que hasta ahora les ha resultado por eso. Axel, y con pensiones pasó lo mismo, porque expresamente se establece el principio de solidaridad y han dicho en todos los tonos
quienes tienen que implementar la Constitución si se aprueba, que son los genios del gobierno, ¿no es cierto?, han dicho en todos los tonos, los ministras que dicen el principio de solidaridad tiene por objetivo el reparto intergeneracional. Lo han dicho. Lógico. Y quedó establecido en la Constitución. Entonces, así de evidentes y, como decís tú, de falaces, de mentirosos para defender algo que no escribieron. Claro, exacto. Es que Es impresionante. muy evidente, si eso es lo que sorprende sobre todo, ¿no? Sí. Y aparte ellos mismos se salen de madre, y por eso la quieren callar a Loncón y la quieren callar a todas estas, y a todos los que, al mismo Sting, a todos los quieren callar, porque de vez en cuando se les sale la verdad, dicen, no, pues si nosotros queremos terminar con la FP, o sea, no queremos más esta cuestión. Por algo no están yendo a los programas. Ningún convencional está yendo a los programas, excepto algunos muy Sí, exclusivos, y están yendo más los diputados, los exministros a hablar por el apruebo, pero no Claro, necesariamente están los dándole convencionales. una cara de seriedad Sí. que... no Efectivamente.